Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro webinar Network Thinking, un webinar pensado para mostrarles lo que hacemos hace bastante tiempo y que está renovado con nueva tecnología en algo que llamamos de pensamiento de redes y que es muy importante hoy en día para acelerar transformaciones diversas, desde transformaciones organizacionales, digitales, etc. Hoy me acompaña mi socio y director de pesquisa, el doctor Javier Bundio. ¿Cómo andás, Javi? Hola Ignacio, gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar acá. Igualmente, Javi. Y está también, bueno, Javier está en Buenos Aires, yo estoy en Río de Janeiro. Beatriz es nuestra analista y quien está coordinando el webinar. Hola, Beatriz, ¿cómo andás? Olá, olá, boa tarde a todos. Eso, con acento brasilero, ella está en Río. Y bueno, vamos a comenzar para respetar el horario e intentaremos terminar a las 3. Para eso voy a aprovechar y hacer una presentación breve de lo que hacemos en términos conceptuales y metodológicos, porque bueno, muchos de los que escucharán y verán este webinar que después vamos a compartir en las redes sociales no están familiarizados con las bases metodológicas. Y esa sería la parte 1. Y luego en la parte 2, Javier va a mostrar nuestra herramienta, el Workforce Mapper, una herramienta que nosotros venimos desarrollando hace años, pero que recientemente, dado la revolución tecnológica por la cual estamos atravesando, incorporamos algo que también teníamos experiencia, inclusive académica, que son modelos de agente, ¿no? Y hoy todo el mundo habla de modelos de agente, y aquí nosotros incorporamos un agente específico que ayuda a interpretar los resultados de los mapas de las redes internas, pero también él puede participar, o ella, y puede sugerir acciones, en fin, se transforma en un copiloto, ¿correcto? Y luego finalmente vamos a presentar un caso de los tantos que tenemos. De nuevo, nosotros trabajamos con esto hace muchos años, algunos de los que están aquí nos conocen, y vamos a comenzar entonces. Parte 1, nos presentamos brevemente. Nosotros somos García Ignacio Network Thinking, una empresa especialista en el mapeo y desarrollo de redes humanas. Cuando digo redes humanas, después van a ver que ya no son solo humanas, a través de lo que llamamos el Network Thinking, que sería un framework eh, que reúne metodología, un modelo de diagnóstico y tecnología propietaria. Ese modelo, que es lo que voy a contar un poco, ha evolucionado en el decorrer de estos últimos 10 años al compás de las transformaciones organizacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, y básicamente para que vean que ya hacemos esto hace un tiempo, de alguna manera fuimos pioneros en la región en integrar tecnología y metodología aplicada a los negocios, de esto que se llama análisis de redes organizacionales, en términos más académicos. Nosotros ya lo trabajamos desde hace un tiempo con una visión sistémica, ¿no? Muchos de ustedes están familiarizados con la teoría sistémica, muy relacionada a la teoría de redes, y la idea aquí no es solo poder mapear redes internas, llamamos de redes internas a las redes dentro de las organizaciones, sino también las redes externas, ¿no? De eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poquito de este track record que tenemos. No comenzamos ahora, sin embargo, junto con Javier somos emprendedores, ya tenemos ahí varios años de carrera y siempre vamos innovando. En este caso, en esta nueva etapa, con Javier y nuestro equipo, lo que hacemos es incorporar más tecnología a una tecnología que ya veníamos trabajando y que hoy se llama Workforce Mapper. Y esa tecnología, junto con la metodología, nos ha posibilitado trabajar con distintas áreas de organizaciones muy diversas en toda la región, inclusive en Europa, Estados Unidos, pero nuestro enfoque está justamente en lo regional. Y eso tiene que ver también un poco con nuestra formación académica. Tanto Javier cuanto yo somos formados originalmente en antropología social,
y sabemos la importancia que tiene entender el contexto cultural de las organizaciones que son tan diversas. Por ejemplo, yo enfocado en Brasil, Javier en el resto de la TAM, pero tenemos una visión en donde somos conscientes de la importancia de entender los contextos culturales, no solamente dentro de cada organización que generan cultura, sino en su debido contexto. Y por eso hemos trabajado con organizaciones diversas, pero también con áreas diversas. En este caso, siempre áreas que están orientadas hacia lo interno, las redes internas, y que van teniendo distintos nombres a través del tiempo, ¿no? Desde cultura, innovación, comunicación interna, change management, talento, digitalización, etc. Pero en definitiva es un área que cada vez es más estratégica y podría llamarse de recursos humanos. Luego las aplicaciones también son diversas. Hoy se habla mucho de transformación cultural y organizacional, y es eso justamente una de las principales aplicaciones o demandas que tenemos hoy en día. Pero esto también puede ser utilizado para estimular la innovación, acelerar la integración entre empresas, etc. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para, por medio de la tecnología, identificar redes, ¿no es cierto? O sea, en este caso hablamos de redes organizacionales, redes dentro de las empresas. Y para eso es importante tener en claro que en la empresa existe una red formal, que sería el organigrama, perdón que ahí está en portugués, el organigrama. El organigrama es necesario. Hay algunos gurúes que continúan insistiendo en que tienen que desaparecer y las redes se tienen que autoorganizar. Eso puede ser que en el futuro exista, pero es necesaria una división del trabajo mínima, o sea, una estructura que ya representa la cultura organizacional. Sin embargo, en paralelo, conviviendo con esa estructura formal, esa red formal de comunicación y de decisión, está la red informal o las redes informales, que es de hecho como el trabajo es hecho en el día a día. Las redes informales se refieren a justamente lo que en inglés se llama de water cooler, o sea, lo que en portugués se llama de radio corredor, y en español tiene distintos nombres, pero es básicamente el lugar donde las personas se encuentran y que no necesariamente son encuentros formales, de reuniones formales, y que eso se da en espacios, o se daba en espacios de encuentros informales dentro de las empresas. Vamos a ver cómo eso fue decayendo a partir de la pandemia, y esos espacios de encuentros informales, en donde el intercambio de informaciones, la creación de conexiones entre los colaboradores de una empresa, era lo que generaba cultura, ¿no? Pero es importante entonces tener esa idea de que existe una red formal necesaria, el organigrama, y una red informal que existe, independientemente de que se quiera o no, y que ambas deben trabajar en sinergia. Bueno, ¿cómo nosotros abordamos esto? Con un framework, o sea, es un modelo de trabajo que está constituido por una metodología, que voy a mencionar brevemente, se llama Análisis de Redes Organizacionales. Esa metodología está complementada con otros abordajes específicamente de negocios, como Change Management, como Talent Management, Knowledge Management, en fin, todas las aplicaciones empresariales que se complementan con este análisis de redes organizacionales. Luego, nosotros tenemos un modelo, y esto no es menor, cuando comenzamos la práctica consultiva hace más de 10 años atrás, entendimos que podíamos mapear infinidad de relaciones dentro de una organización. Sin embargo, inspirados en lo que el mercado justamente entiende de diagnósticos o de assessments, estaba faltando un assessment que abordase las relaciones del individuo, del colaborador, no solamente la performance del colaborador como un átomo aislado de la red, sino cuáles son las redes que este colaborador tiene, algo que en términos académicos se llama de capital social o relacional. Entonces, para eso definimos un modelo muy simple de diagnóstico que está constituido por 3 dimensiones de relacionamientos que después voy a mencionar. Y finalmente, y no puede faltar hoy en día, una tecnología
que justamente posibilita que ese modelo sea conducido dentro de una organización, inclusive en una organización muy compleja. Nosotros estamos acostumbrados a mapear con el Workforce Mapper, que es la tecnología, empresas de 20.000, 30.000, 40.000 colaboradores en distintos países. Es lo que hacemos hoy en día, lo que no significa que se puedan mapear pequeños grupos para dinámicas de team building o workshops, etc. Entonces, el framework está constituido por una metodología que ya tiene un histórico muy importante y que es cada vez más relevante hoy en día, que se habla de trabajo en red, un modelo de diagnóstico, que es lo que nos posibilita de manera rápida y objetiva revelar esa red organizacional en determinado momento, y una tecnología que es justamente el instrumento que utilizamos para hacer esto, ¿no? Entonces, voy a hablar brevemente de la metodología. Aquí no me voy a profundizar porque es algo que inclusive es muy interesante. Es una metodología que comenzó allá atrás en las matemáticas, pero luego fue tornándose cada vez más próxima de las redes sociales, de las redes humanas, particularmente a partir de un académico justamente diferente llamado Jacob Levi Moreno, que inventa el primer sociograma, ¿no? Entre otras cosas, una persona muy creativa y que ya aproxima esta cuestión más dura, más matemática y visual, en donde hay indicadores por detrás, a algo más blando y necesario como son las redes humanas. Entonces, el análisis de redes organizacionales, en inglés el acrónimo es ONA, Organizational Network Analysis, básicamente hace visible lo que es invisible, o sea, revela esa otra red que mencionaba antes, que son las redes informales. Y eso sirve para una serie de aplicaciones muy concretas en el día a día de las organizaciones. Bueno, entonces acá viene una síntesis de nuevo de cómo leer una red, en este caso una red entre colaboradores de una empresa, y esto es arquetípico, o sea, después lo vamos a ver en casos reales, pero básicamente aquí nosotros observamos que cada uno de estos puntos representa un colaborador, vamos a llamarlo de nodos, nodo de una red, y los vínculos, las líneas, representan una relación posible, dada por este modelo que nosotros utilizamos de mapeo de dimensiones específicas. Entonces, los nodos, las personas, se conectan entre ellos a partir de las relaciones que se establecen en el día a día, y eso va generando agrupamientos, o sea, por proximidad, personas que tienen conexiones entre sí, van a aparecer más juntas, más próximas que otras. Eso es hecho vía la tecnología, los algoritmos, y por lo tanto se generan o emergen clústeres, que podemos llamarlos de comunidades. Son conceptos diferentes, pero para facilitar son comunidades. Esas comunidades pueden equivaler a las comunidades formales, o sea, las que están dadas por el organigrama formal, pero también muchas veces son comunidades informales, ¿no? Y eso es interesantísimo. Nosotros como antropólogos organizacionales lo entendemos así. Es cómo las personas se conectan, de hecho, en el día a día, en las redes informales dentro de la empresa. ¿Ok? Y ahí nosotros podemos ir a un nivel bien capilar, que es el de la identificación de influenciadores. Básicamente tenemos dos grandes tipos de influenciadores desde nuestra perspectiva, que es útil para la práctica consultiva. El primero sería el hub. ¿Ok? El hub, del lado derecho, ustedes ven que hay un nodo grandote en el centro, ocupando una posición central dentro de un clúster o comunidad. Esa persona justamente es un hub o un coordinador local. No significa necesariamente que ese local sea de una cuestión física o funcional, sino nuevamente de una cuestión de proximidad de vínculo, ¿correcto? Entonces, ese hub es muy importante a la hora de justamente intervenir en la red, de estimular la red, por ejemplo, a quién aproximarse para que por medio de la red de influencia informal que tenga, se viralice determinado mensaje dentro de un determinado clúster o comunidad.
justamente al hub, ¿no? Por otro lado, y no menos importante, está la figura del broker, y voy a extenderme un poco más en este concepto, porque es muy rico. Y el broker es justamente un colaborador, en este caso, que no apenas influencia y es influenciado por un clúster, sino por más de uno. Generalmente es una persona con características de diversidad de vínculos, al menos diversidad de vínculos funcionales, o sea, se conecta con personas de distintas áreas. Nuevamente la importancia de esos espacios informales en las empresas que fueron desapareciendo, en donde vos podés crear vínculos con personas con las cuales no necesariamente interactuarías, ¿no? Y esos brokers son importantes, importantísimos, para distintas acciones, en donde aquí no es solo influenciar dentro de un determinado clúster o comunidad, sino influenciar en distintos clústeres o comunidades. Entonces recuerden ese concepto de broker y de hub que lo vamos a retomar más adelante. Bueno, estamos bien de tiempo, entonces voy avanzando aquí en lo que llamamos de visiones o lentes para poder ver las redes, ¿no? Básicamente usamos tres lentes, tres ópticas diferentes para justamente la tecnología lo hace de esa manera y recomendamos a nuestros parceros y clientes que también lo hagan del mismo modo. Primero, lo que se llama de visión macro o en inglés de big picture, o sea, cómo es la red de una organización o parte de una organización en determinado momento. Es como una fotografía, ¿correcto? Cada uno de esos puntos son colaboradores, los vínculos son justamente esas dimensiones que nosotros definimos como prioritarias, definidas por el modelo, que son dimensiones como cooperación, redes de cooperación, energía, redes de empatía, e innovación, redes de intercambio de nuevas ideas. Entonces, eso crea un mapa un tanto complejo, como este es un ejemplo real, que luego Javier lo va a mostrar en la herramienta, que ya nos da un panorama de esa organización o parte en determinado momento. Por ejemplo, a simple vista, ustedes ven que es una organización bastante cohesa. El término cohesión tiene un indicador que lo manifiesta, o sea, matemáticamente está definido. Es una red bastante densa, de nuevo, la densidad de la red, la cantidad de vínculos que tiene por el número de colaboradores que tiene la red. O sea, hay algunos indicadores como pasos medios de separación, o sea, que nos da una idea de qué tipo de red estamos hablando. Hay redes que son orientadas más a la centralización de algunos individuos, y eso se debe reflejar en el organigrama formal. O sea, hay organizaciones que ya son diseñadas formalmente para ser más centralizadas en determinadas áreas, en determinados cargos, pero también hay organizaciones que son más descentralizadas. Con el decorrer del tiempo eso se fue haciendo más normal o más fluidas, en definitiva que buscan modelos de trabajo más en red, ¿correcto? Entonces, esa primera visión nos dice un poco de qué tipo de cultura organizacional estamos hablando, ¿correcto? Una cultura más centralizadora, más compartimentalizada, más horizontal, más distribuida, etc. Luego tenemos la visión que llamo de mezzo, o sea, sería un concepto de intermedia, o sea, y ahí entra el poder de la tecnología, en donde podemos ver con filtros, ¿no? La herramienta nos posibilita generar distintos filtros. Luego Javier va a mostrar que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en ese sentido, para poder ver, por ejemplo, específicamente cómo dos áreas se conectan. Entonces, si la macro red ya nos dice que hay una falta de comunicación, de conexiones, que hay pocos puentes, por ejemplo, entre dos áreas que deberían conversar mucho, entonces ahí podemos mirar la conexión entre esas dos áreas, inclusive mirar la conexión dentro de una área, ¿no? Entonces vamos generando distintos escenarios en donde podemos identificar, como es este caso, que existen puentes entre esas dos áreas, pero que podrían haber más puentes requeridos por la estrategia, ¿correcto?
Entonces, esta es una manera de saber quiénes son los puentes actuales, las personas que conectan las áreas, y quiénes son los puentes potenciales, entre otros tantos filtros. Finalmente, no menos importante, estamos yendo de lo macro a lo micro, la visión capilar de la red, que nosotros llamamos de ego red, cómo es la red de cada uno de los colaboradores. Eso, de nuevo, la mayoría de los assessments de trabajo, o sea, aplicados por las áreas de recursos humanos, continúa abordando al colaborador como un individuo aislado de la red. Entonces, en este caso, es una oportunidad para que cada colaborador vea cómo es su ego red, ¿correcto? Y esa ego red tiene ciertas características. Eso es algo que, de nuevo, Javier va a mostrar en la herramienta y que es algo que estamos impulsionando bastante, de que una vez hecho un mapeo, se pueda mostrar de manera escalonada y por capas la información, primero a los gestores, la red total, y luego ir mostrando y difundiendo la red hasta que cada colaborador que participó de la pesquisa pueda ver su propia red y mejorarla. Ok, entonces ahí ya vimos macro, meso y micro, y todo eso, como mencioné, vía un modelo, que es un gran diferencial que tenemos, porque de nuevo, nosotros podemos mapear distintas cuestiones, cada cliente o parcero también propone nuevas dimensiones para mapear, y eso está súper correcto, pero nosotros tenemos esa capacidad de haber mapeado y monitorado redes hace más de una década, siempre intentando respetar estas tres dimensiones básicas. La dimensión de la cooperación, a donde mapeamos redes de comunicación y también redes de habilidades y conocimientos, una especie de taxonomía de conocimientos, o sea, cómo fluye ese conocimiento. Luego, la dimensión de la energía, en donde mapeamos y monitoramos cómo, lo que decía Jacob Levi Moreno, cómo se dan esas conexiones empáticas de tele, o sea, quiénes son las personas que energizan una empresa, una organización, esos van a ser sus champions, o con el nombre que quieran. Y luego, finalmente, la dimensión de la innovación, que más que innovación es, digamos, la semilla inicial, que es la creatividad, en donde mapeamos cómo fluyen las nuevas ideas y maneras de hacer el trabajo. Lo que ustedes ven en el ápice de lo que formaría una pirámide está la red de redes o multidimensional. En la teoría de redes se llama de multiplexity, que es justamente cuando se superponen más de un vínculo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estimulamos es a mirar particularmente esa superposición de vínculos, o sea, personas que se han indicado en la red como fuente de cooperación, de energía y de innovación. Esa superposición de vínculos genera un vínculo fuerte. Y es interesante porque esa red de redes es una red de alta performance que, si la entendemos y la sabemos estimular correctamente, va a acelerar todo tipo de transformaciones. Bueno, eso nosotros lo venimos ejecutando en cada caso que tenemos hace más de una década, entonces son centenas de casos, y lo vamos publicando a medida que vemos esto que van a ver acá, que es básicamente la aplicación de este modelo de la pirámide en el decorrer del tiempo. Comenzamos a hacer esto en 2010, ¿no? Profesionalmente, antes era académico. Entonces, junto con Javier y nuestro equipo, fuimos aplicando. Por ejemplo, en 2010, fines del 2010, la primera empresa a la cual aplicamos el modelo, o una de las primeras, no fue la primera grande empresa, fue una empresa de telecomunicaciones de Brasil llamada Vivo. ¿Sí? Y esa empresa, meses después, fue incorporada, integrada por otra empresa española llamada Telefónica, que está en gran parte de Latinoamérica. Y ahí ustedes van a imaginarse lo que sucede cuando generalmente dos empresas de culturas muy diferentes se integran. Existe lo que se llama choque cultural y es una de las grandes aplicaciones que veremos más adelante, la aplicación en fusiones y adquisiciones. Entonces, en 2010, ese primer gran caso que tuvimos, ya comenzamos a aplicar el modelo. Y de hecho daba una pirámide. Mostré que el modelo tiene forma piramidal. ¿Por qué?
porque la gente cooperaba mucho, o sea, la cooperación era ruidosa, de alguna manera. Luego, elegían menos personas para conectarse en lo más energético o empático, lo cual era normal de imaginarse, y aún menos se conectaban para intercambiar nuevas ideas, ¿correcto? Entonces, cooperación era la base, mayor cantidad de vínculos, una red más densa, luego energía y finalmente innovación. Ese modelo que comenzó en la teoría, pero se aplicó en algunos casos, como este de Vivo Telefónica, en los primeros 5 años observamos que aparecían otras formas, y le fuimos dando nombres, un poco toscos, pero el nombre de edificio era para esas organizaciones que mapeábamos, y de pronto observábamos que la cooperación continuaba siendo una base amplia, pero luego la energía y la innovación era redundante, o sea, se elegían las mismas personas, ¿se entiende? Y eso también estaba bien, porque analizábamos el contexto de la empresa y observábamos que eran empresas orientadas a performance, por ejemplo. Y comenzaron a aparecer otros arquetipos, sobre todo en empresas que pasaban por algún tipo de estrés organizacional, sea una reestructuración o un cambio de modelo, y que lo llamamos reloj de arena. ¿Por qué? Porque la energía, como ven ahí abajo, en amarillo, era menor do que la innovación. De nuevo, el modelo teórico era una pirámide, cooperación, energía e innovación. Luego vimos que era homogéneo energía e innovación, y comenzamos a ver en algunos casos justamente de empresas que pasaban por algún estrés, que la energía estaba drenada. Justamente el estrés se observaba en ese sentido. Las redes de energía eran menores, ¿no? Todo esto luego lo van a ver en términos de redes, pero es importante estos arquetipos. ¿Por qué? Porque allá en 2020, no sé si se acuerdan, pero tuvimos ese gran experimento forzado, global, de trabajo remoto, en donde la mayoría de las empresas tuvieron que obligar a la mayoría de sus colaboradores de las áreas corporativas y administrativas a trabajar desde sus casas, que como antropólogos sabemos que las casas, los hogares, no estaban pensados para mezclar la vida de ocio y la vida del trabajo, ¿no? Entonces, eso fue un choque bastante grande, pero principalmente el principal impacto que observamos, y luego se consolidó en los modelos híbridos, los cuales todavía estamos atravesando, es que la pirámide comenzó a invertirse. ¿Qué significa esto? En nuestros sucesivos mapeos, prácticamente todos, las personas se comunican menos, o sea, con menor frecuencia, con menor fortaleza. Y por otro lado, y esto está justificado, porque justamente la gente pasa a interactuar con otros virtualmente vía agendas de comunicación virtual, ¿no? Entonces eso ya está pautado por el organigrama formal. Rara vez van a ser conversaciones que se darían en los espacios informales. Pero por otro lado, y no menos importante, comenzaron a desaparecer estos actores llamados de puentes o brokers o bridge builders, ¿no? Que son esas personas que se comunican con diversos. Entonces, ese fenómeno es lo que vemos hasta hoy. Y ahora, si ustedes nos preguntan, esto es bastante avanzada, pero la velocidad con que se está dando es, en un año lo vamos a ver de manera bastante generalizada, es qué esperar en los próximos años. Bueno, todo el mundo usa alguna plataforma, algún agente, algún modelo de agente popular, como ChatGPT o como Cloud, y eso ya genera otro tipo de nodo de la red, que es un agente, o sea, no solamente el colaborador está trabajando con otros colaboradores humanos, sino que cada colaborador está trabajando con un agente que él mismo organiza, ¿correcto? Pero ya las empresas están comenzando a diseñar y desarrollar sus propios pools de agentes, y esos agentes están comenzando a interactuar entre ellos, porque es así como viene, digamos, el decorrer de la evolución tecnológica, y con los colaboradores. Entonces, ¿a qué apunta todo esto? Que ya lo estamos comenzando a observar. Con Javier recientemente publicamos un artículo sobre eso.
son redes híbridas, pero no ya híbridas de trabajo físico y virtual, sino híbridas en cuanto a interacciones entre agentes, entre ellos, e interacciones humanas y agentes, ¿correcto? Bueno, esto que es algo que ya está sucediendo, sin embargo, requiere volver un poco atrás y es entender la importancia vital de los puentes, ¿no? Entonces, con este concepto voy cerrando esta parte que es muy importante, porque es lo que venimos trabajando desde el comienzo y hoy más que nunca tiene vigencia, que es la importancia de estimular la creación de puentes estratégicos. Entonces, hoy más que nunca es crítico crear puentes estratégicos, porque eso es lo que justamente aumenta la integración cultural, la resiliencia, o sea, la capacidad de aguantar cambios en el contexto, ¿no? Como está sucediendo ahora, toda empresa tiene que acelerar su transformación digital, repensar sus modelos de negocio, pero para eso y antes de pensar en la interacción con agentes, es importante entender quién es quién en la red informal y qué posición ocupan, ¿no? Esa es una red real, por ejemplo. No sé si da para ver muy bien del lado izquierdo los puentes, los vínculos que conectan esos clústeres. Esos clústeres son de una empresa de energía que fue adquiriendo otras. Entonces, ustedes ven que tiene un agrupamiento por colores. Cada color es una usina. Y lo que observábamos en aquel momento era que había pocos puentes conectando esos distintos clústeres, con lo cual era una cultura organizacional muy poco integrada. Y imagínense si, o sea, eso es el poder de lo visual, si retiramos esos pocos puentes, esos 16 puentes, la empresa como un todo se transforma en islas, ¿no? Y es eso lo que hay que evitar. Entonces, hoy más que nunca es vital crear esos puentes. Eso está en la literatura de management desde sus comienzos, solo para citar a los autores más citados, como Mark Granovetter y la fortaleza de los vínculos débiles, o sea, esos vínculos débiles que son para él en aquel entonces eran importantísimos para la movilidad laboral, continúan siendo hoy importantes dentro de la empresa, porque son los que crean justamente esas conexiones con lo diverso. Luego Ronald Barthes, otro canónico en estas cuestiones, hablando de los agujeros estructurales o structural holes, que son justamente donde no hay vínculos entre clústeres, que pueden ser entre áreas. Quien ocupa, quien crea ese vínculo, ese puente, tiene una posición estructural de mucha influencia, generalmente avanzan en la carrera mucho más rápido, pero nosotros también observamos que se pueden transformar en cuellos de botella. O sea, cuando la empresa tiene pocas puentes, eso traba la comunicación y acaba generando inclusive burnout en ese puente. Y finalmente un clásico, que es un libro que todavía es recomendado, Bowling Alone, de Robert Putnam, en donde ya aquí hablamos de conceptos muy, digamos, estructurales como el de capital social. En definitiva, lo que observamos, con esto cierro, es que el capital social o relacional se puede dividir en dos tipos. El bonding social capital o capital social de proximidad es lo que hoy en día observamos post pandemia. O sea, las personas refuerzan un vínculo con aquellas con las cuales ya interactuaban y continúan interactuando vía reuniones, meetings, etc. O sea, siguiendo el organigrama formal. Y luego tenemos ese otro capital social tan importante, yo diría más importante hoy en día, que es el bridging social capital, otra manera de decir capital social puente. O sea, esas conexiones entre lo diverso, ¿no? Y que nuevamente eso es lo que buscamos por medio de este framework. Y ahora le paso la palabra a Javi, que va a mostrar esto en la práctica, en la propia herramienta. Javi. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Bueno, la idea en esta segunda parte es hacer un recorrido rápidamente por la herramienta, enfocando en las novedades que tenemos, que tiene que ver con el nuevo módulo de redes, con las diferentes integraciones, con los reportes automáticos y sobre todo con nuestro nuevo agente de IA llamado Niris, que está integrado a la herramienta
y hace un acompañamiento durante todo el proceso de mapear las relaciones y también de analizar los resultados. Así que voy a entrar directamente a la herramienta. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Es una herramienta que nos permite hacer diferentes cuestionarios de análisis de redes sociales. Como gran novedad que podemos traer ahora es que ahora permite realizar otros tipos de cuestionarios, o sea, se puede hacer cualquier tipo de cuestionario, lo cual es una gran ventaja. Uno ya no precisa de tener Word4Mapper, de tener otra herramienta para un survey distinto y una tercera para analizar los datos. Directamente con esta única herramienta podemos hacer todo. Entonces yo le quería mostrar brevemente en qué consiste, ¿no? Voy a entrar a lo que es un cuestionario nuestro, un cuestionario demo. Este es el dashboard que nos permite un seguimiento de todo el cuestionario, de todo el proceso. Podemos incorporar contactos. Como bien mencionó Ignacio, está preparado para trabajar con decenas de miles de contactos, o sea, apuntamos a redes muy grandes. Importar en contacto es muy simple, es directamente importar una base de datos en Excel o hacer una integración. Y una vez que importamos el contacto, el manejo ahí dentro también es muy simple, desde borrar contactos, adicionar nuevos, editar datos. Algo importante que le adicionamos es la posibilidad de sumar atributos del cliente. O sea, si el cliente tiene una base de datos con 20, 30 atributos que no forman parte del core de nuestro análisis, se puede sumar a esto y va a formar parte del reporte, lo cual también es una enorme ventaja. Y a la hora de configurar el cuestionario, todos los textos del cuestionario, desde la primera pantalla hasta la pantalla de despedida, son customizables por parte del cliente. Y existen una serie de códigos que adicionamos para, por ejemplo, reemplazar en el cuerpo del texto la fecha de finalización de la pesquisa, el nombre del cuestionario, el nombre de la persona que está respondiendo al cuestionario. Esto es súper flexible. Y acá lo que quería mostrarles, las preguntas customizables, que tenemos preguntas de redes que podemos adicionar, de respuesta única, múltiple, cualificación del contacto. Así como nosotros tenemos preguntas de la pirámide, el usuario puede adicionar sus propias preguntas de redes. Preguntas de conocimiento, por ejemplo, que es algo que estamos adicionando también. Y preguntas, lo que llamamos atributivas, que son las preguntas más clásicas, de respuesta única, de drop list múltiple, de texto abierto, de escala de Likert. Todas las preguntas que ustedes imaginan en otros cuestionarios pueden ser adicionadas acá, y eso va a impactar directamente en el reporte automático. Y por último, lo que son los textos que son enviados a los que van a responder la pesquisa, que le llegan vía email. Esto también es customizable. Cada usuario va a recibir un link que es personal e intransferible, es súper seguro, y desde ahí van a acceder al cuestionario. Que solo quería mostrar rápidamente cómo se ve ese cuestionario, cómo se ve desde el punto de vista del que lo responde. Es un cuestionario también muy intuitivo. Luego de aceptar el disclaimer, lo que vamos a hacer es comenzar a tipear un nombre y a elegir de la lista, ¿no? En este caso estoy preguntando con qué persona me relaciono para realizar mi trabajo. También puedo usar la búsqueda avanzada. Esto es algo que también adicionamos, donde vemos la lista completa de personas. Y una vez que seleccionamos la persona, clicamos en continuar y pasamos a la etapa de cualificación de esa relación. Con qué frecuencia interactúo con esta persona, si esta persona me motiva, si esta persona comparte nuevas ideas conmigo. Y una vez pasada por esas 3 preguntas, que son las preguntas del modelo de la pirámide, seguiríamos a las preguntas customizables, que en este caso no tenemos, pero que el usuario puede adicionar. De esta manera nosotros calculamos que un cuestionario de este estilo demora entre 15 y 20 minutos de llenado. Así que a nivel de la experiencia de usuario es muy amigable. Y una vez que se responde todas las preguntas, se genera automáticamente un relatorio, como el que estoy mostrando acá, donde tenemos los módulos básicos. ¿Cuál es la estructura de esa organización? Recuerdan que Ignacio mencionó el arquetipo de la pirámide, el reloj de arena, el edificio. En este caso vemos que es un embudo, ¿no? Que la cooperación fuerte es menor que la energía y que la innovación.
que es característico de las redes post-pandemia, podemos ver desagregadas esas informaciones por las áreas de la empresa. Podemos ver la lista completa de influenciadores con una clasificación automática por el tipo de influenciador que es. El sistema automáticamente va a detectar quién es broker, quién es hub y cuál es su nivel de influencia. Podemos ver la matriz de relaciones entre áreas, o sea, qué áreas interactúan más con otras y qué áreas no interactúan con otras. Esos son los puntos de atención, los que están más en color rojo o cercanos al 0%. Y luego vienen las preguntas custom que el usuario puede adicionar, que aparecen generadas aquí. En caso de que existiera alguna pregunta de respuesta abierta, se vería una nube de palabras, por ejemplo. O si la pregunta tiene muchas opciones, se vería un gráfico de barras. Eso automáticamente el sistema detecta cuál es el mejor gráfico para implementar acá. Y una serie de insights, de conclusiones y recomendaciones que se generan automáticamente con nuestra inteligencia Oniris. Y algo que adicionamos es un módulo de redes más avanzado que nos permite analizar esos tres niveles que mencionó Ignacio, el nivel macro, el meso y el micro. Entonces acá estamos viendo esta empresa que está anonimizada, es una empresa del segmento de salud. Nosotros podemos modificar el color de los nodos por los atributos, podemos analizar el nivel meso. Lo más rico es cuando vamos a analizar, por ejemplo, otros niveles. Voy a aplicar un filtro para ver la red multiplexada, que son las relaciones más importantes. Y vamos a ver cómo se vinculan dos departamentos, el de productos y marketing con el de negocios hospitalarios. Y acá podemos ver algo más interesante. Así como a nivel de la red macro veíamos que existía mucha cohesión y mucha colaboración intradepartamental, podemos encontrar casos de departamentos que no tienen mucha interacción entre sí, con lo cual ahí, junto con el cliente y junto con el análisis del contexto, nosotros podemos plantear preguntas. ¿Estos dos departamentos precisan vincularse más entre sí? ¿Es correcto la forma en que se vinculan? ¿Cuáles son los brokers que conectan estos departamentos? ¿Cuáles son los atributos que mejor explican que, por ejemplo, estén tan distanciados? Cuando, por ejemplo, si nosotros vemos las regiones, vemos que de San Pablo hay personas en los dos departamentos, sin embargo, la conexión es pobre. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando ahí, por qué ahí existe un agujero estructural a nivel de los departamentos. Y cuáles son los brokers que podrían ayudar a achicar ese gap, ¿no? Esa distancia entre los departamentos. Lo cual nos lleva al siguiente nivel de análisis, que es el nivel micro. Nosotros podemos clicar en un nodo cualquiera y vamos a ver todas las informaciones que tenemos de él, todos los atributos, distintos datos de brokerage, su nivel de influencia, cuáles son las personas con las que se vinculan. Si Oniris hubiese creado algún insight referido a esta persona, aparecerían aquí en Insights. Además, este full profile se puede compartir con esta persona puede acceder a la herramienta y ver su full profile, a diferencia del gestor que puede ver el panorama completo. Y también lo que tenemos a nivel del gestor, que es muy importante, es la posibilidad de interactuar dejando insights también en esta solapa, o también usar nuestra IA, Oniris, clicando en este botón y comenzando a interactuar. Yo, por ejemplo, voy a empezar a hacer algunas preguntas solo para mostrar todo lo que es posible hacer con esta herramienta, que no solo está capacitada en análisis de redes organizacionales, también es capaz de leer las informaciones del proyecto. Le voy a pedir los 5 principales influenciadores. Entonces Oniris va a leer los datos y me va a devolver quiénes son los 5 principales influenciadores en la red multiplexada, aunque yo puedo preguntarle de cualquier red. Por ejemplo, ahí tenemos la lista de esos 5. Le puedo preguntar por Clara Almeida, que es la primera. ¿Qué skills tiene Clara Almeida? ¿Por qué le pregunto por los skills? Porque en esta pesquisa habíamos hecho una pregunta sobre los conocimientos, habilidades y competencias de cada persona, que cada persona tiene para ofrecer. Y también le preguntamos
qué conocimientos, habilidades o skills demanda de los demás, con lo cual creamos una red de conocimientos ofrecidos y demandados. Entonces, puedo usar el Oniris para hacer preguntas respecto a esto. También usamos Oniris para sugerir mentorías, o sea, a qué personas debería mentorear cada una basado en estos skills y en la conectividad. ¿A quién debe mentorear Clara Almeida? De esta manera Oniris está leyendo los datos de la base y haciendo esos cálculos. Acá me sugiere una lista de nombres. Le puedo preguntar por qué sugirió, ¿no?, esos nombres. Me va a dar una explicación basada en el modelo. En este caso, personas de su propio departamento que tienen una influencia baja. Almeida es directora, entonces puede mentorear a alguien que es, por ejemplo, gerente o es coordinador. También es capaz de hacer predicciones de salida, qué persona está por salir de la empresa. Con lo cual, yo haciendo estas preguntas y teniendo una interacción con Oniris, puedo acceder a diferentes conocimientos, que algunos de esos conocimientos no están en los datos, sino que Oniris infiere a partir de los datos que sí están. Entonces acá me dice una lista de personas que están por salir de la empresa. ¿Cómo calculas esto?, le puedo preguntar. La probabilidad de renuncia se calcula usando un modelo basado en el tiempo de la empresa y la influencia en la red multiplexity. Entonces yo a partir de aquí le puedo solicitar, por ejemplo, bueno, escribime un mail para enviarles, o cualquier pieza de comunicación, o diseñar una estrategia para mantenerlos, y de esa manera voy interactuando con Oniris y ella me va ayudando y acompañando en todo el proceso. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más en esto porque todavía nos queda un caso para ver, que me parece que es la parte más rica, así que vamos directamente a analizar ese caso. Y eso que Javier contó, ya cerrando nuestro webinar en español, elegimos este caso porque es justamente el reflejo de una red viva, con todas sus cuestiones humanas, nada más claro que un caso de una fusión y adquisición en donde los choques culturales, el estrés organizacional siempre va a existir, y que este tipo de análisis lo que hace es proveer de informaciones, de datos, ¿no?, contextualizados, pero de datos para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, trabajar con cada líder formal de los nuevos departamentos diseñados para que entiendan cuál es la red con la que están trabajando, para poder incorporar, descentralizar funciones, en fin, generar puentes estratégicos. La mayoría de los casos con los que hemos trabajado en los últimos años, sean de change management o de gestión de talento, gestión de conocimiento, comunicación, etc., lo que observamos es que siempre hacemos al menos 2 mapeos, ¿no? La idea es tirar fotografías para crear un filme. Algunos clientes incorporan el Workforce Mapper como un assessment más, justamente porque les da esa visión en red. Y ahí se puede ver claramente la evolución en términos de indicadores de redes, o sea, la red en un momento y la red en otro. Lo que sucedió en el medio fueron acciones para estimularla con base en el conocimiento de la red 1, y la red 2 ya demuestra, esto en todos los casos, claros beneficios en cuanto a redes más descentralizadas, cuando era lo que se buscaba, redes con más cantidad de puentes estratégicos, sabiendo quiénes son los que hoy crean puentes en una empresa y los que potencialmente pueden crearlos, ya es medio camino andado para poder articular una red más cohesa. Entonces, los indicadores con los que trabajamos, que aquí no lo vamos a profundizar, la inteligencia artificial que se alimenta de todo este conocimiento y tiene un benchmark muy grande, y la propia herramienta Workforce Mapper, que es justamente la posibilidad del propio usuario, ¿no?, el propio cliente y parcero, navegar en la red, acompañarla, hoy por hoy nos coloca en una posición muy privilegiada, en donde, como digamos, como una empresa regional, nos gustaría mucho incorporar
nuevos clientes, nuevos casos, nuevas parcerías estratégicas para justamente, sin perder esa mirada humana, poder entender la evolución de las redes de trabajo en esto que es una revolución tecnológica. Como mencioné antes, en breve ya vamos a tener un nuevo componente en la red de cooperación que son los agentes. Bueno, esto es todo por hoy en este nuestro webinar en español sobre Network Thinking. Aquí ustedes tienen algunas informaciones sobre nosotros. Será un placer conversar con ustedes, escuchar sus desafíos. Y de mi parte me despido, Javi. Bueno, muchas gracias por estar acá, por la presencia. Esperamos que hayan disfrutado de este webinar. Y como dijo Ignacio, estamos a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Ahí están nuestros contactos. Así que un placer y bueno, esperamos seguir conversando. Un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.